Saludos, buenas. No pensaba hacer más transmisión el día de hoy, pero dado las noticias que veo en las redes sociales a propósito del ataque que sucedió hace unos días en París, en donde un funcionario entra a una comisaría y costó la vida de varias personas, una persona que se había convertido al Islam. Entonces, creemos necesario que hablemos de cinemática de trauma, es decir, cómo se producen esas lesiones como consecuencia de trauma, pero en este caso verdaderamente provocado. Entonces, vamos a hablar de trauma penetrante. El trauma penetrante, y más por arma de fuego, es algo difícil nosotros encontrarlo en Europa en la actualidad, dado los controles, por lo menos en la Europa latina, en la Europa italiana, en la Europa francesa, en la Europa española, inglesa, portuguesa, etc. Porque ya hay una Europa del Este en donde pudiera ser un poquito más fácil la adquisición de un arma. Por esto no vemos las pandillas matándose con armas de fuego. Es más difícil. Vemos 20 noticias de lesión por navajas, cuchillos, machetes, etc. Vamos a hablar un poquito de historia. Ustedes ven que las bandas latinas dominicanas tienen una alta tradición de utilizar el famoso machete en sus actividades delictivas y en sus enfrentamientos. Esto viene de la propia historia dominicana, el famoso machete Mambí, que fue enarbolado por Máximo Gómez, el general Máximo Gómez, un héroe en República Dominicana que posteriormente fue utilizado por José Martí, que es el héroe de la revolución, o vamos a decir, de independencia cubana. Vino a Montecristi, se hizo el manifiesto de Montecristi, en donde él ofreció utilizar su machete Mambí porque tenía experiencia política, pero no tenía la experiencia militar de Máximo Gómez. Después de eso tuvimos los macheteros. En los 1900 se enfrentaban al ejército norteamericano, ya a inicios del siglo XX. Entonces, es tradicional en el dominicano. Recuérdense que es un país que ha vivido durante muchísimos años de la caña de azúcar. Y esto los hace muy especiales en el uso de este tipo de instrumentos. Es preocupante lo que viene sucediendo en Europa. Esperamos que estén un poquito claros con eso, de lo que es los macheteros, el machete Mambí y esta historia. Es preocupante lo que viene sucediendo en Europa en la actualidad. Como vemos, sencillamente todos los días vemos un ataque con este tipo de herramientas, con más los dominicanos utilizando este tipo de cosas. En Dominicana es un poquito menos, se utilizan, pero es algo que va a llamar la atención automáticamente de las autoridades. Puede que lo lleven algunos en los vehículos, pero es más difícil encontrar este tipo de situación en la actualidad. Más, te van a ver muchas armas de fuego, mucho el uso de armas de fuego. Aquí tenemos dos herramientas de una casa cualquiera, de una alta calidad, que nos va a producir daño en base a la cantidad de energía y la localización anatómica en donde sea apuñalado el individuo. Vamos a estar claros, una de las formas de prevenir esto es con el uso de EPI por parte de las autoridades correcto. EPI específico con guantes anticorte, cascos de Kevlar,
chalecos anticorte, etc. Y vamos a ver por qué es tan importante el chaleco. Es decir, vamos a ver que la mortalidad, la mayoría de los pacientes que mueren, son los que son apuñalados en el famoso triángulo de la muerte. Es donde están los grandes vasos, los grandes vasos y corazón, lo que es la parte donde sube la aorta o baja la aorta descendente y sube la vena cava. Y nos vamos a dar cuenta que cualquiera tiene acceso a esto. Es decir, usted va a una marroquinería o va a un supermercado cualquiera y tiene un arma en las manos. Ese es el grave problema. Recordar que nosotros dividimos el trauma penetrante con instrumentos de alta energía y de baja energía. Entonces, por lo general, estos son elementos de baja energía, pero no por eso dejan de ser dañinos. Algo importante que sucede es que las bandas latinas, malditos hijos de puta, 3 veces, que son unos desgraciados, que salen muchos de sus países y son la peor representación que se puede tener en la emigración. Se dedican a delinquir, a hacer daño y a causar daño. Entonces, por eso digo maldito 3 veces y lo pongo al cubo. Entonces, ellos modifican este tipo de herramientas y le ponen como bocados al revés. Para cuando se introducen dentro del organismo, queda un enganche y traen los órganos. Son unos malditos, verdaderamente. Entonces, y eso que yo estoy utilizando un cuchillo de una casa. Imagínense ustedes qué es lo que ellos hacen con un machete con altas dimensiones, en donde si ustedes analizan este cuchillo, prácticamente llega hasta la columna mía, es decir, va a afectar todo. Entonces, si anatómicamente este cuchillo entra por esta localización, está lo que llamamos el triángulo de la muerte. Ellos se entrenan en el arte de hacer daño. Ellos modifican este tipo de armas para hacer daño. Entonces, lo principal de esto es inteligencia. Es decir, inteligencia, evitar que este tipo de personas puedan lograr su objetivo. Y eso en base a inteligencia, es decir, controlar esas bandas, que la justicia haga lo que debe de hacer. Por eso siempre hago el comentario, mándenlo a Dominicana, mándenlo a Ecuador, mándenlo, delinquió, para su puto país, para que ustedes vean que, por ejemplo, en Dominicana saben qué hacer con ellos. Ellos sí saben. Sino que le pregunten al cementerio Cristo Redentor, que está lleno de ellos. Le dan para abajo y punto. Y usted dice, pero qué cruel, este tipo es médico. Hermano, para que le llegue la muerte a un inocente o a un familiar mío, que le llegue a ese hijo de puta. Entonces, esto es algo que va en apogeo. Pero por ser pequeño no deja de ser dañino. Porque en una buena localización, puede hacer daño también. Y ellos saben cómo hacerlo. Ya yo les dije que ellos modifican esas armas. Esto es un cuchillo normal. Ellos también utilizan otro dispositivo, se llamó el famoso lengua de mime. Creo que tengo una réplica pequeña aquí. Este es el señor. Esta es una réplica en miniatura del tipo de cuchillo muy utilizado en Latinoamérica. Se llama lengua de mime. Ustedes ven lengua de mime. El mime no es más que un pequeño tipo de mosca en miniatura, es decir, que va a las frutas, no pica. Y ustedes se dan cuenta que no necesita el más mínimo esfuerzo
para introducirse en el organismo. Esto es una réplica. Normalmente pongan esto por ahí, de tamaño, algo así. Es una mayor dimensión. Imagínense la cantidad de daño que hace un tipo de objeto como este. Entonces, es baja energía. El grave problema es, nosotros no podemos a nivel prehospitalario darnos cuenta de hasta dónde ha llegado esa lesión. Nosotros sencillamente nos vamos a manejar en base a la clínica. Un grave problema que tienen estos delincuentes es que ellos, como saben utilizar estos cuchillos, ellos no solamente hacen la estocada y sacan, ellos hacen la estocada y hacen movimientos para aumentar la dimensión de lo que es el daño. Acuérdense que entramos por arma de fuego, tenemos una cavidad virtual que a medida que la bala va entrando, va produciendo una cavidad y va produciendo daño. Y esos propios gases calientes y esa cantidad de energía produce quemaduras y lesión, destruye mayor cantidad de tejido. Y eso produce una cavitación, que lo vemos bien los ejemplos en muchos videos en donde vemos una gelatina que vemos cómo se convierte como una burbuja adentro. Pues lo mismo. Pues ellos lo que hacen es que cuando entra el cuchillo, lo mueven de tal forma que producen mayor cavitación y mayor cantidad de daño. Es decir, si sencillamente entrara, por ejemplo, en un vaso sanguíneo y sale, posiblemente ese individuo tiene la oportunidad de salir con vida. Pero en el mismo momento que el tipo comienza a moverlo, va a ir destruyendo tejidos. Normalmente esto sí sucede, por ejemplo, en el pecho. Si en el abdomen es que ni siquiera hay resistencia, porque tenemos aquí la parrilla costal que medio va a mitigar ese paso de energía. Es decir, esa energía, salvo no se vaya directamente por el hueco de la costilla, no va a tener, y si lo hace por encima del hueso, entonces va a tener algo de resistencia y eso disminuye la cantidad de energía que se está transmitiendo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en consideración. Tenemos que prepararnos para este tipo de acontecimiento, porque cualquier terrorista, cualquier delincuente común, cualquier persona mala vida de la cabeza consigue uno de estos elementos. Algo interesante que sucedió en París, en Francia, no recuerdo si fue París o qué ciudad, fue que el cuchillo no era metálico, era un cuchillo de cerámica. Al ser un cuchillo de cerámica, no es detectable en una máquina de detector de metal. Entonces, esto es un grave problema y nos pone en jaque a los que hacemos el bien, a los que somos del lado bueno. Los del lado malo cada día se preparan más para hacer daño, descubren mayor cantidad de cosas para hacer daño. Como los separatas, hijos de la gran puta de Cataluña, que los agarran con precursores, con todo un plan para hacer estallar un cuartel de la Guardia Civil y ellos dicen que era para hacer ruido. A otro, esa no me la cuenten a mí, esa se la pueden contar a otro. Ustedes son terroristas y el que apoye eso es un terrorista y el que enmienda eso debería de estar en la cárcel también. Porque nadie, absolutamente nadie, en su sano juicio, pensaría en acumular, en preparar fórmulas magistrales, en cocinar explosivos con planos bien establecidos para hacer bulla, para hacer desorden. El que quiera hacer desorden se busca una bocina grandota o se busca un cardero. Eso no es protesta. Eso es terrorismo. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo odio algo de España que, incidentes de múltiples víctimas causados por el hombre. Terrorismo, coño. Llámalo por su nombre. Eso se llama terrorismo. Y punto. Eso no tiene término medio. Y nos vamos a la semántica, y nos vamos al contenido, y nos vamos al significado, y es terrorismo. Entonces, by the way, como dicen los americanos, volviendo al tema, las heridas por arma blanca causan daños
muchísimos daños. El mejor sistema es la prevención, evitar que las personas malintencionadas puedan llegar a hacer el daño. Y eso se logra con inteligencia. Sí, buscar esos grupos radicales, esas pandillas, esos delincuentes que quieren hacer daño a la población o a un grupo determinado. Uno. Dos, que las autoridades, que el personal que atiende a ese tipo de individuos o se enfrenta a ese tipo de situación, como bien lo tienen la mayoría de los sistemas de emergencia ya en España, el EPI adecuado para ese tipo de situación. Fíjense como un hijo de la gran puta dominicano va arrestado y mata, desarma a 2 policías en Italia, él los mata. El que va a hacer daño, señores. Y a mí no me cuenten que nacionalidad y qué sé yo, que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si fue un argelino, fue un argelino. Si fue un marroquí, fue un marroquí. Si fue un médico, fue un médico. Si fue un policía, fue un policía. Si las cosas hay que llamarlas por su nombre. Dejémonos de tontería queriendo mitigar el odio. No es odio, sencillamente la población hay que defenderla. Entonces los policías pueden mitigar y los servicios de emergencia pueden mitigar esto con el EPI adecuado cuando vayan a hacer una intervención en una situación de estas. Me da la ligera impresión, y es lo que estoy viendo, y es por eso que estoy haciendo el tema, lo dejo enlazado a cinemática de trauma, un tema que hemos manejado muchísimas veces con relación a la transmisión de energía. Nosotros no hablamos pluma de burro, nosotros hablamos con lo último, con lo último que hay. Esto es lo último que trajo el cajón. ¿De acuerdo? O sea, aparece un erudito queriendo decir que no, porque yo escuché y me dijo mi profesor de socorrismo acuático hace 25 años que eso no se usa. Miren, otro leemos. No es a lo loco. Cuidadillo ahí. Y esa que dice faculty, esa no fue regalada. Y lo que dice medical doctor, tampoco. Y lo que dice doctor, menos. Eso fue ganado, sudado. Entonces, cuando está hablando un facultado de PHTLS, con mucho tiempo en esto, que no está inventando. Porque tenemos gente que son muy, muy contentos con los teclados, no terminan de digerir lo que tú le acabas de decir y ya empiezan a discutir. Yo es que ni le contesto ya. Yo lo bloqueo y lo borro. ¿Ven? Para el carajo. Entonces, he enlazado la información de cinemática de trauma aquí. Voy a tratar de conseguir algo mucho más preciso porque lamentablemente tanto PHTLS como ATLS en la actualidad lo deja muy engrosado en trauma penetrante. Entonces, no sé tan específico como en la antigüedad en la parte específicamente por arma blanca. Pero ustedes saben que los investigadores saben que, por ejemplo, las mujeres atacan de esta forma, que los hombres atacan de esta forma. Si esto ya son cosas que vienen por ahí que a mí sí me interesan, pero ahora mismo entiendo que no es lo más relevante. Lo más relevante es entender la alta mortalidad que tiene cuando nosotros tenemos una herida penetrante a nivel del triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque producimos neumotórax, hemotórax abierto, producimos ruptura o disfunción aórtica, producimos hemomediastino, neumediastino, hemotórax, todo lo que puede existir por ahí se afecta. Entonces, lesión pulmonar, todo. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Muy simple, A, B, C, D, E, el mismo de toda la vida. Arrancamos que si el paciente está sangrando profusamente, una herida que le puede producir un sangrado de tal magnitud que en 3 minutos aproximadamente puede desangrarse, el uso del torniquete de toda la vida. Pues no tenemos el torniquete, arrancamos con la presión directa, con el trapo que tengamos a mano y vamos a tratar de empaquetar. Eso es lo que se hace. Después, vendaje compresivo lo más fuerte que se pueda. Ya el tema de la improvisación, de los torniquetes, voy a hacer una, vamos a decir, enmienda, vamos a hacer una fe de rata en unos días explicando, porque hemos tenido una discusión
a otro nivel con, por ejemplo, el doctor Bosco y su First Care Provider, el curso que lo valga el anuncio. Vamos a dejar también el link en donde ustedes todos pueden entrar y hacerse instructores libremente. Es un curso libre, eso es para todo el mundo, todo el que lo quiera lo coge y lo da. Y ahí tiene su diploma, su PowerPoint gratis, ahí tiene todo. Entonces, hemos estado hablando de esto y él está de acuerdo con la improvisación del torniquete en ambientes austeros, pero con un buen entrenamiento. Entonces, yo he hecho mis estudios, por otro lado, viendo los milímetros de mercurio y la historia, ¿verdad? Y prácticamente vamos a hablar de este tema dentro de poco. Entonces, perdón que estoy medio acelerado y con toda esta historia, pero es que me llama mucho la atención que estaba viendo estaba viendo las redes sociales, leyendo un poquito, y veo más de 20 noticias de ataques con arma blanca. Cualquiera tiene acceso a una mierda de esta. Cualquiera. Estos son los cuchillos de mi casa. Este es un abrecarta. Que es una réplica del lengua de mime, que es en el que se sacrifican los cerdos en países como Puerto Rico, República Dominicana, etc. Pero mucha gente los lleva como forma de autodefensa en sus vehículos. República Dominicana ya es mucho más difícil porque tienen chequeos en todas las esquinas y si te atrapan con uno de estos vas preso. Entonces, porque no creo que nadie bien intencionado ande con uno de esos en la calle para nada. Entonces, señores, les dejo ahí el tema del curso First Care Provider, que no es más que el Stop the Bleed, que está aprobado, es decir, está enmendado y está en la página del DHS, Department of Homeland Security, es como el Departamento de Interior de los Estados Unidos. Está ya totalmente traducido, está preparado y es el que mejor se adapta a nuestra realidad iberoamericana. ¿Por qué? Porque te habla de trauma torácico, te habla de hipotermia, te habla más del MARCH que el Bleeding Control del Colegio Americano de Cirujanos, que solamente te habla de sangrado a nivel de extremidades prácticamente y de empaquetamiento de heridas. Se queda muy corto. Entonces yo entiendo que tenemos problemas más allá del uso del simple uso del torniquete y eso mismo lo vio el doctor Bobko y su equipo y crearon un curso que el propio DHS ha dicho, espérate, pero gente tiene razón, podemos salvar más vidas si metemos un parche torácico en una herida por arma de fuego o arma blanca a nivel torácico, que es el tratamiento, es decir, A, B, C, D, E. Lo primero es, controlamos sangrado, no hay más sangrado, nos vamos directamente al A, vía aérea. La vía aérea nosotros, hablando con el paciente, nos damos cuenta y si es patente o no. Bueno, el paciente está inconsciente, vemos que tiene una herida penetrante en el tórax, tiene dificultad respiratoria, sencillamente sella esa herida. Eso hicimos un video al respecto y ATLS lo dice bastante claro que el parche tiene que ser 3 lados y 1 abierto. Olvídese de que lo que andan por ahí diciendo, obsoletos, que ponga el parche y ábralo y cuente 15 segundos. Mi hermano, yo en medio de un tiroteo o un apuñalamiento y una vaina, voy a estar contando 3, 10, 15, 20. Déjese de locura. Léase donde está la ciencia. La ciencia dice, el TC3 saca la información de la ciencia. Lo saca de ahí. Frank Butler es oftalmólogo. La ciencia está aquí. La ciencia está ahí, que es el hijo de ese. Entonces, de donde viene la ciencia, dice claro, un parche con 3 lados. Yo hice un video, lo publiqué y lo subí. Ahora bien, usted tiene los parches ventilados, pues le coloca el parche ventilado, que te cuesta casi $40. Te le coloca su parche ventilado. Lo ideal es que lleve su parche ventilado y que sea del sistema Twin, es decir, que vengan 2 parches para poner entrada y salida, normalmente cuando es herida por arma de fuego. Las heridas normalmente por armas blancas
no llegan a salir, por lo general, es decir, por lo común, por estadística. Por lo general vas a tener solamente una herida. O varias, si hubo mala intención real y se te dieron varias estocadas. Entonces, les dejo lo de Bobco, le dejé ya lo de cinemática de trauma, está colocado aquí. Le estoy diciendo la fuente en donde pueden leer con plena seguridad. Yo no leo en español, si se dan cuenta. Yo leo en inglés y ustedes dicen, ¿por qué, Ramón? Porque sencillamente las traducciones yo he encontrado defectos. Sí, es loco. Claro, es mejor la esencia. Entonces, la esencia en inglés te permite digerir mucho mejor la información cuando tienes la capacidad del idioma. No es que yo sea ningún erudito o experto en la materia del inglés, pero por ahí es que sacamos el conocimiento. Entonces, esto es lo que hay, señores. Les dejo esto, les dejo ahora la información del doctor Bobco para que del First Care Provider, para los que quieran hacerse instructor, entren, vean los videos, bajen su presentación, su PowerPoint y empiecen a enseñar a sus comunidades. Los cursos Stop the Bleed son cursos comunitarios, son diseñados para dárselo a la comunidad. Déjense de los que andan por ahí queriéndose hacer billete con estos cursos. No le estamos diciendo que no es que no lo cobren, nada por el estilo, porque un torniquete cuesta por encima de los 35 euros, porque esto conlleva gastos, es decir, el conocimiento lleva gastos. Es decir, este libro te puede salir en $100 y pico. Este libro te sale casi en $100 cuando tú lo pides a que te llegue. Es decir, los libros no son baratos. La formación no es barata. Las competencias, mantener la competencia no es barata. A mí, ayer mismo me zamparon casi 100 euros del Colegio de Médicos en España. Y más lo que pago en otro sitio que estoy colegiado. Es decir, a mí me cuesta ser médico. Eso tiene un coste. Entonces, que una gente cobre no pasa nada. Ahora bien, que cobre para desproporcionadamente, como nosotros hemos visto que agarran un bleeding control, ligan el logo, lo mezclan con el TSC rojo, lo mezclan con otra cosa y quieren hacer dinero metiéndole un programa de 16 horas a un curso de control de sangrado diseñado para hacerse en 3 horas. Esos son ladrones. Y se lo dice Ramón. Son ladrones. Eso es robar. Lo mismo que cuesta un curso PHTLS en República Dominicana. Ellos quieren cobrar por un control de sangrado que debería de durar 3 horas. Eso es lo que hay, señores. Entonces, les dejo el enlace para el curso del Dr. Bobco, ahora mismo que es el First Care Provider. Estoy copiándolo para dejarles el enlace automáticamente. Si alguien tiene alguna pregunta, que hable o calle para siempre. Es decir, voy a tratar de hacer algo mucho mejor, con relación más detallado, con relación a heridas por arma blanca, para que les llegue